Hola compañeros, les habla su amigo Kinaigmare Shooter, para traerles la continuación del feed de Black Rock Shooter en Date Alive. Empecemos. Capítulo 2, temporada 2. La aparición de las Yamai. Después del amanecer, todos los estudiantes se quedaron sorprendidos por la comunicación inesperada de ayer en la noche. La persona que más se quedó sorprendido fue Shido, quien recién había despertado y vio las notificaciones en su celular. Lamentablemente no tuvo ninguna visión, pero supo que tuvo que continuar con su jornada. Cuando había leído el comunicado de la escuela, inmediatamente llamó a Black Rock Shooter que se encontraba cerca de él y dijo que la podría llevar a su paseo de la escuela. Así que yo puedo ir junto contigo. Así es. Aunque suene sospechoso, hay que seguir con la jornada por lo que creo. Lo sé. Y es por eso que me quedaré atenta en la viaje. Shido se quedó callado, no quería que ella mantuviera su seriedad durante la viaje, pero posible que no estuviera mal su decisión además de desconocer lo que va a ocurrir en la viaje. Hasta que algo pasó en su cabeza. Espera, ahora que lo pienso, ¿cómo es que voy a llevarte en el paseo? ¿A qué te refieres? Bueno, no creo que deberías ir al paseo con tu vestimenta, todos se pondrán sospechosos con nosotros. Tampoco tengo otra vestimenta para ella, las de Kotori son muy cortas para que la encaje. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lamentablemente no me suena ninguna idea, y tampoco tenemos tiempo para comprarte una ropa. Para mí, me siento mejor utilizando este traje. Pero, lo único que puedo hacer es cerrar mi capa. ¿O lo puedes? Si es así, mejor que lo hagas para que las personas no nos miren con la mirada de sospecha con nosotros. Está bien entonces. Responde Black Rock Shooter y luego los dos se van a la cocina. Shido, con lo que había comprado ayer, hizo el desayuno y luego se alistó para que ambos salieran en la calle. Shido, este no es el camino hacia la escuela. Ah, me olvidé de decírtelo, el comunicado mencionó que debemos ir a una ubicación diferente, ya que luego de eso nos entraremos en un avión. Ahora que me lo pregunto, ¿será que ella ha pasado por una experiencia así una vez? ¿Avión? Desconozco de lo que es. Por supuesto que ella no sabe lo que es. No te preocupes, pronto lo sabrás lo que es y estoy seguro que te va a gustar mucho esta experiencia. Black Rock Shooter no respondió, pero confiaba en las palabras de Shido de que iba a ser una buena experiencia. Cuando habían llegado a la ubicación solicitada de la escuela, todos los estudiantes se encontraban ahí felices con su persona invitada. Sin embargo, Shido, aunque estaba tranquilo en su alrededor, tenía vergüenza al llevar a Black Rock Shooter hasta que ella misma sintió la aura de Shido. Shido, ¿algo te preocupa mucho? No es nada de malo. Sabes que tengo la capa cerrada, así que no deberías preocuparte tanto. Bueno, tienes razón. Ok, está bien, sigamos enfrente. Shido volvió a caminar hacia su frente, y esperó por las órdenes de la profesora, hasta que todos han recibido sus respectivos asientos del avión y empezaron a tomar asiento. Tengo una mala presencia que alguien nos va a interrumpir. Dijo Shido en su mente mientras caminaba, hasta que una persona se acerca a él. ¿Cuánto tiempo que no hablo contigo, Itsuka Shido? ¿Quién es esa tipa que está a su lado? No me esperaba que llevarías una chica. Ya, Tonomachi. Es mi amiga, no tiene nada de raro. Pero que seas tú es imposible. Creí que aún no tenías una chica. Oye, estás malinterpretando las cosas. Y bien, ¿quién trajiste?
A mi novia, por supuesto, la iba a traer de todos modos al viaje. Oh vaya, este tipo considera una PNG como su compañera, esto sí que es raro. Era de se esperar de ti. Bueno, nunca lo vas a comprender, pero quiero conocer a tu compañera. Hola. Intentó aproximarse de Black Rock Shooter, pero una vez que ella giró su cabeza a su dirección, Tonomachi sintió un escalofrío pasando por su cuerpo al mirar la seriedad absoluta de su rostro frío. Bueno, que te lleves bien con tu compañera, me tengo que ir. Se va Tonomachi, alejándose de los dos. ¿Qué le pasó? ¿Acaso ese no era tu amigo, Shido? Oh, sí, aunque tengo que decir que ni siempre nos llevamos bien. Pero igual, vámonos a buscar por nuestros asientos. Dijo Shido, y una vez que habían buscado sus asientos, Black Rock Shooter se quedó cerca de la ventana. Todos parecían estar tranquilos. Shido no había visto a Reine, pero sabe que debe estar ocupada en este momento. Shido notó lo concentrada que estaba Black Rock Shooter mirando la ventana. Ella veía el color azul reflejando en sus ojos y las nubes blancas siguiendo su trayectoria. Jeje, veo que ya estás empezando a ver lo hermoso del cielo, ¿verdad? Sí. Es agradable, Shido. Es como te dije. Pronto descubrirás tú misma lo hermoso de este viaje, además el lugar donde nos encontramos es el avión. Oh, ¿verdad? Así es. Dijo Shido y después de unos segundos, Origami se acerca a él. ¿Qué, Origami? ¿Qué haces aquí? Buscándote. No me digas que esta figura es Black Rock Shooter. Al decir su nombre, Black Rock Shooter miró a Origami, ambas miraban fríamente una al otra, y Shido actúa en este instante. Quédense relajadas ustedes dos, no deben enfrentarse aquí. Te dije que no puedo utilizar mis equipamientos. Pero ¿qué se puede hacer? Cambié mi asiento para que esté cerca de ti, y es lo que voy a hacer. Dijo Origami, jalando el cuerpo de Shido. Oye, no hagas esto Origami, está bien que te quedes conmigo pero no necesitas jalarme. Planeo que nuestros cuerpos estén cerca uno al otro. Shido sin tener lo que decir por la influencia de Origami, Black Rock Shooter acabó llamando la atención de los dos. Shido, nosotros estamos yendo a la isla que mencionaste, ¿verdad? Sí, una vez que lleguemos, probablemente estarás encantada por lo hermoso que es. Probablemente. Ya puedo imaginar desde acá. Jeje. Se orgullaba Shido por Black Rock Shooter, pero Origami se puso quieta y dejó de hablar con Shido. Bueno, no sé qué le pasó con ella. Dijo Shido en su mente y en unos pocos pasos atrás, se encontraba él siendo cargada de ser fotógrafa. Entonces él ha traído a la chica. Solo necesito sacar una foto de su rostro por ahora. Que el chico intente llamar la atención de ella. Ahora que lo pienso, Black Rock Shooter. ¿Sí? Solo por curiosidad, ¿qué es lo que planeas, Maldición. Ella giró su cabeza justo al sacar la foto. Perdón por sorprenderte, pero tenías la expresión perfecta. Dijo Ellen y se aleja lentamente de ellos. Ok. ¿Quién es ella, Origami? Ella será la fotógrafa de nuestro viaje, la profesora ya había mencionado eso hace tiempo, pero probablemente la chica de tu lado debe haber interrumpido a ti. Oye, no lo digas así a ella, tuve que evitar las malas influencias hasta llegar aquí. Dijo Shido, pero Black Rock Shooter no se sentía ofendida, solo miraba a la ventana que está a su lado. Increíble que esté tranquila aunque Origami haya dicho esto. Debo asegurarme que ellos estén distraídos para sacar la foto, si no sospecharán de mí. Dijo Ellen en su mente, esperando por el próximo intento. Mientras tanto, Reine se encontraba junto con los demás profesores, aunque ella en este momento se comunicó con Fraxinus. Kanazuki, ¿me escuchas? Tú y el equipo deben estar listos para ir a la isla Arubi. Estamos a camino Reine, no te preocupes. Bien, traten de evitar las señales de DM cuando estén llegando a la isla. Además, ¿están trayendo a Toka y a Yoshi, no? Sí, las espíritus están aquí tranquilas. Y no te preocupes, deja que nosotros nos encarguemos de nuestro propio camino. Está bien. Espero a ustedes en un lugar seguro de la isla. Dijo Reine, encerrando la comunicación. Muy bien tripulación, ahora haremos nuestro camino a la isla Arubi por el bien de Shido y Tsuka. Gritó Kanazuki emocionado por el viaje, aunque a la tripulación le desagradaban las intenciones que tenía. Todos parecían estar tranquilos en el avión, Origami había dejado de hablar con Shido por la presencia de Black Rock Shooter, mientras que él sintió por fin una paz que no había sentido hace mucho tiempo y Black Rock Shooter se encantaba por el cielo que reflejaba en sus ojos. Cuando llegaron a la isla, todos se habían reunido en un círculo, pero Shido tuvo una idea en este instante.
Mientras que ellos estén distraídos por la profesora, ¿qué tal dar un vistazo al océano, Black Rock Shooter? Está bien. Ambos se fueron en dirección al océano y una vez que llegaron, se podía ver un paisaje hermoso del océano. Bueno, aquí estamos, te lo dije que te encantaría descubrirte por ti mismo. Se ve hermoso. Este tipo de paisaje raramente hay en mi mundo, pero tal vez sea el opuesto al mío. Oh, no me esperaba que fuera lo opuesto. Se preocupó nuevamente Shido al escuchar esas palabras, pero continuó. Pero mira el lado bueno, podrás disfrutar de estos paisajes hermosos mientras estemos en esta isla. Lo veo. Shido. ¿A ti también te encanta ver estas paisajes coloridas? Por supuesto. Hay una región en la cual se puede ver la ciudad entera y el cielo azul. Es donde suelo ir a refrescarme cuando mi cabeza está llena. Ahora que lo recuerdo, creo que ya habíamos ido una vez en la noche cuando me has convencido en seguir enfrente con la misión de Kurumi. También lo recuerdo. Qué bien que a ti también te encanten estos paisajes, especialmente los colores, se puede notar la pasibilidad de este ambiente. Es así. Dijo Shido feliz por ver la impresión de Black Rock Shooter, pero ella siente que algo de malo va a ocurrir. Creo que hay algo de malo ocurriendo en la isla. ¿Eh? ¿Y cómo sabes de eso? Al ver el color del cielo. Si los colores dejan de ser claros, es porque algo está ocurriendo en esta isla. Yo no me esperaba que eso fuera verdad. Vámonos a averiguar lo que está pasando en esta isla. Dijo Black Rock Shooter, corriendo hacia otro camino de la isla. Oye, espera Black Rock Shooter, si nos vamos lejos de los demás, podríamos perdernos en medio de esta isla. Gritó Shido, persiguiendo a Black Rock Shooter. En la multitud de estudiantes, se encontraba Ellen, quien vigilaba a los dos. Aquí Adeptus One, nuestro objetivo Black Rock Shooter, se aleja del grupo. Estén seguros de no perder de vista a ella. Además, corta todas las señales de radio que usa Ashcroft, y también, antes de Ellen pudiera decir la última orden, un trío de chicas aparecen al lado de Ellen, asustándola por la inesperada aparición. Oye Ellen-san, deberías estar tomando fotos de nuestro curso. Ven aquí. El trío de chicas jala a ella. Pero ¿desde cuándo ustedes? Jeje. Parece que para ella es difícil manejar la situación. Pero bueno, sus órdenes parecen ser excesivas. Puede ser que los poderes de esta chica varíen, pero estoy seguro de que los Bandersnatches más rápidos podrán capturarla. Dijo el capitán de la nave Arbatel. Capitán, las condiciones de tiempo se están cambiando, se acerca una tempestad muy fuerte. Rayos. Hay que alejarse de la ubicación, dejen de capturar el objetivo hasta que se termine la tormenta. Dijo el capitán. Mientras tanto, Origami se encontraba junto con el grupo de la escuela. Maldición. Debería haber ignorado el comunicado de la profesora. ¿En dónde estás, Shido? Preguntaba Origami a sí misma, buscando por Shido, aunque tuvo que seguir el grupo de la escuela. Shido y Black Rock Shooter se habían alejado del grupo de la escuela, Black Rock Shooter seguía sintiendo que algo malo iba a ocurrir y justo cuando ambos miraron al cielo, se empezó a oscurecer. No me digas que una tormenta está a punto de empezar por aquí, debemos salir lo más pronto posible, Black Rock Shooter. Espera Shido, hay alguien responsable por esto, no podemos escapar. Pero si nos quedamos aquí, los demás se preocuparán por nosotros. Dijo Shido, aunque en el cielo, se veía que unos basureros estaban a punto de chocar con la cabeza de Shido. Shido, cuidado. Gritó Black Rock Shooter, usando su espada para cortar los basureros a la mitad. Eso ha sido por poco, gracias Black Rock Shooter. Dijo Shido esforzándose para mirar lo que había en el cielo, y pudieron ver que había dos figuras en alta velocidad que estaban luchando uno al otro, lo que intensificaba aún más el viento. Deja que yo me encargue de esto. Dijo Black Rock Shooter, invocando a su Rock Cannon para que acumule una carga potente de energía y luego disparó en dirección de las figuras en el cielo. El ataque había detenido las dos figuras que se chocaban, y una vez que se habían separado, se pudo ver que eran dos espíritus idénticas, ellas se han sorprendido por el inesperado ataque de Black Rock Shooter, y miraban con seriedad al rostro de los dos. ¿Acaso son dos espíritus? Si ellas han provocado esta tormenta, entonces sus poderes deben ser supremos. Comentó Shido y luego las espíritus empezaron a hablar. ¿Un humano? Confusión. Una chica bien diferente que las demás. No importa quién haya disparado en nosotros. Ustedes deben dar una buena razón por haber interrumpido nuestra batalla sagrada. Pero nosotros no fuimos responsables por interrumpirlos, nos perdimos en medio del camino. Dijo Shido, tratando de convencer las espíritus, pero Black Rock Shooter no dijo nada. Oye, ¿y tú, qué tienes a decir? Aviso.
Debes darnos una razón antes que nosotras nos encarguemos de ustedes. Yo he sido quien ha disparado en ustedes. No era necesario que dijeras la verdad, Blackrock Shooter. Así que fuiste tú. Era de se esperar por tu apariencia, pero si tuvieras que luchar contra nosotras, nunca lograrías herirnos. Afirmación. Tus poderes tienen potencial, pero no sirven para derribarnos. ¿Qué hay con ellas? Lo único que dijeron fueron puras provocaciones. Dijo Shido en su mente, mientras que Blackrock Shooter seguía callada. No eres de la persona que habla mucho, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer con ellos? Oh, ya lo sé. Tengo una brillante plan, Yuzuru. Pregunta. ¿Cuál es, Kaguya? Hemos luchado una infinidad de veces, y solo nos queda un duelo, aunque estamos sin tema de duelo que hacer. Sin embargo, hay algo que no decidimos quién es el mejor, que es quien puede conquistar el corazón de un chico. Ambas empezaron a mirar a Shido. ¿En serio que este será el duelo? ¿Eh? Oye, ¿cómo te atreves a burlarte de mi idea? Pregunta. ¿Acaso tienes una idea mejor? Si realmente quieren un duelo, pues que sea yo la oponente de ustedes. ¿Eh? Bueno, si siempre hicieron duelos entre ustedes dos, deberían enfrentarse a un oponente mayor. ¿Cómo se atreven ustedes? Decepción. Deberían estar arrepentidos por intentar desafiarnos. ¿Qué esperan? ¿Eh? Ya basta. Si realmente te crees superior a nosotras, pues tendrás tu duelo. A partir de hoy, tendrán 3 días para prepararse. Cuando termine el tercer día, a medianoche, estaremos listas para luchar contra ustedes. Espero que no se estén arrepintiendo por haber desafiado a las poderosas Yamai. Respuesta. Nunca lograrán de derribarnos. Dicho esto, las dos espíritus volaron lejos de la isla, dejando a Blackrock Shooter y Shido a solas. ¿Y ahora qué es lo que hice? Shido, debemos aprovechar el tiempo, hoy mismo debemos hacer algo. Pero hasta ahora no hemos reunido con el grupo de la escuela, ya deben estar preocupados por nosotros. Puede ser ese el caso, pero créeme, debemos aprovechar este tiempo a solas. Ush. Está bien. ¿Qué es lo que haremos entonces? Debemos entrenarnos. Shido, yo te entrenaré para que puedas luchar. Pero yo no tengo la fuerza como tú. No es necesario que seas idéntico a mí. Tienes potencial, sígueme, Shido. Oye, espérame. Se alejan los dos aún más del grupo de la escuela. Ahora se ubicaban en una playa sin nadie alrededor. Este es un lugar perfecto. Shido, te doy mi espada. ¿Eh? ¿Pero por qué? Oye, ¿por qué quitas tu capa? Hace mucho calor en esta isla, pero solo va a ser por esta vez. Ahora me falta buscar algo. Perfecto. Este servirá. Blackrock Shooter había agarrado un pedazo de madera similar a su espada. Shido, a partir de ahora, debes detenerme. Ella empezó a atacar a Shido. Oye, espera un poco, ¿por qué haces esto? Decía Shido mientras defendía con la espada. Este es el entrenamiento, ahora concéntrate. Pero Blackrock Shooter, no quiero lastimarte con esta espada, yo no sé luchar. No pierdas tu confianza, tienes potencial que está en tu interior, solo te falta despertar ese potencial que tienes. Dijo Blackrock Shooter, intentando atacar a Shido con el pedazo de madera pero sin lastimarle. Shido lograba de defenderse gracias a la resistencia que tenía la espada y trató de elevar sus fuerzas para hacer su primer ataque. Lograste hacer tu primer ataque. Pero aún te falta despertar tu potencial. Dijo Blackrock Shooter, y sus ataques volvieron más rápidos que antes. ¡Ah! Gritó Shido, cayéndose al suelo. Yo, no puedo. No digas esto. Tengo confianza en que lo lograrás. Hazlo por nosotros y por tu bien. Al haber dicho estas palabras, Shido recuperó su confianza y se levantó del suelo, listo para defenderse. Blackrock Shooter empezó a atacar, pero esta vez Shido logró defenderse de los ataques rápidos y trató de realizar un impulso con su espada, dejando su guardia. ¡Ah! Nunca debes dejar la guardia solo para realizar un ataque potente. Dijo Blackrock Shooter y siguió atacándole. Shido tomó en consideración el consejo de Blackrock Shooter, y al mismo tiempo analizó sus ataques. Notó que en cierto tiempo podía atacarla, y justo se dio un impulso nuevamente, agitando su espada con todas sus fuerzas. El ataque había roto el pedazo de madera que sostenía Blackrock Shooter. Lograste nuevamente, Shido. Te dije que tienes potencial en tu interior. Wow, ¿en serio que lo logré? Pero realmente fue cansativo defenderme de tus ataques. Dijo Shido, arrodillándose en el suelo.
Has hecho bien por tu primera vez. Puedes tomar un descanso por ahora. Oh, realmente lo necesito, Auk. Respondió Shido y Blackrock Shooter le ayudó a levantarse del suelo. Ahora sí, necesitamos reunirnos con el grupo de la escuela lo más rápido posible. Estate seguro de cerrar tu capa antes de encontrarnos con ellos. Dijo Shido, y ambos se fueron a reunir con los demás estudiantes. Origami se encontraba con la profesora, pidiendo a que buscasen por Shido. Oh, lo lamento mucho, Tobiichi-san, pero en estos tipos de ocasiones no podemos hacer nada por Shido. Estoy segura de que él volverá pronto. Entonces, déjame que yo le busque a él. Se salió Origami de la habitación. Oye, Tobiichi-san, espera. Ambas se quedaron sorprendidas al ver la figura de Shido en medio del camino. Ah, hola Origami. ¿En dónde estabas, Shido? Itsuka-kun, no deberías haberte alejado de nosotros, especialmente al llevar a tu compañera en una tormenta peligrosa. Ah, lo siento mucho, profesora, pero estamos bien, no te preocupes. Qué bien, Itsuka-kun, como ya está atardeciendo, ¿quieren ver sus nuevas habitaciones? Ah, se ve una buena idea, pues por supuesto que veremos nuestras habitaciones. Dijo Shido. Él y Blackrock Shooter fueron a acompañar a la profesora Tamae, y Origami se quedó a solas por no querer estar al lado de Blackrock Shooter. Bien, aquí será la habitación de ustedes dos. Espero que les agraden del espacio. ¡Wow! Por fin tendré una cama propia para mí, ya no estaré durmiendo en el suelo. Está perfecto el espacio, profesora. Así, para ella igual tiene su cama propia, espero que te guste. Dijo la profesora, aunque Blackrock Shooter no dice nada. Ella le va a gustar de esa habitación. Pero profesora, solo por curiosidad, ¿qué crees de mi compañera? Ella se ve hermosa, veo que es tímida, pero no debería preocuparse. Cualquier cosa, me puede llamar a mí. Ah, ya veo, creí que ibas a tener miedo al hablar con ella. ¿Por qué lo iba? No lo veo nada de sospechoso en ella, espero que la cuides, Itsuka-kun. Por supuesto que la cuidaré, profesora. Ah, ¿acaso sabes en dónde se encuentra Reine? Oh, ella se encuentra en su respectiva habitación, aunque dijo que ella está ocupada y que nadie le interrumpa por ahora. Oh, me pregunto qué es lo que estará haciendo Reine. Gracias por la información. De nada, Itsuka-kun, les dejo a ustedes por ahora. Se va la profesora Tamae. Bueno, así que solo es Tonomachi quien tuvo miedo de ti por ser inmaduro. Pero mirando el lado bueno, tendremos nuestras propias camas, así que podrás descansar mejor sin ninguna interrupción. Ay no, ahora que lo pienso, debería haber traído algo de comer para nosotros. No te preocupes, yo estaré bien, mi cuerpo no suele pedir por comida. Entonces está bien, yo tendré que aguantarme hasta la mañana y trataré de traerte unos bocadillos para ti. Creo que deberíamos descansar ya que no hay nada que hacer por hoy. Tienes razón, además, mañana debemos entrenarnos lo más temprano posible. Estate seguro de que despiertes temprano, Shido. Por supuesto. Así que creo que debemos descansar. Estaré atento a mi alarma para despertar temprano. Buenas noches, Blackrock Shooter. Está bien, buenas noches, Shido. Vaya. Debo asegurarme de entrenarme con Blackrock Shooter. Todo esto por las nuevas espíritus que estaban en esta isla. Ahora que lo veo, Blackrock Shooter tiene un punto. No puedo dejarla que haga todo lo difícil. Debo ayudarla cueste lo que cueste, no quiero volver a quedarme vulnerable mientras ella esté en peligro. Dijo Shido en su mente, hasta que dejó de pensarlo y empezó a dormir. Él trató de buscar por los dos, aunque era demasiado tarde. Oh, ellos ya están en sus habitaciones. Rayos, no debería haber tomado el cargo de fotógrafa, peor todavía por haberme encontrado con el trío de chicas raras. Desde acá no puedo interferir, como están juntos podrán se comunicar con el resto de los estudiantes, además que las habitaciones son cercanas una a la otra. Dijo Ellen y trató de comunicarse con la nave Arbatel. Aquí Adeptus One, lamento haberme quedado indisponible por un periodo de tiempo debido a interferencia con los estudiantes. Dejen de rastrear a nuestro objetivo, cambien para el estado de descanso, continuaremos mañana. Al decir esto, la nave Arbatel había dejado el rastreo y se alejaron un poco de la isla. Mientras tanto, Reine se encontraba actualmente en la misma playa que Shido y Blackrock Shooter habían entrenado, y siguió estando vacío. Aquí Reine llamando a Fraxinus, ¿me escuchan? ¿Cuánto falta para que ustedes llegan? No falta mucho, ya estamos acercándonos a la isla lentamente. Perfecto. Traten de mantenerse lejos de cualquier señal. Si es posible, intenten desde ahí teletransportar a las espíritus.
dijo Reine, y Kanazuki al intentar buscar las coordenadas perfectas, trató de teletransportar a Toka y a Yoshino como había pedido Reine. En un par de segundos, las espíritus habían logrado de ser teletransportadas a la misma playa que estaba Reine. Hemos logrado, tripulación. Sí, muchas gracias. Les recomiendo que no estén tan cerca de la isla. Aún les necesitaré para las actividades de Shin con las espíritus en la mañana. Ella encerró la comunicación. Fraxinus igual se puso en modo de descanso, alejándose de la isla mientras Toka y Yoshino empezaron a preguntar a Reine. Reine, ¿en dónde estamos? Se ve muy genial este lugar. ¿Qué lugar es este, Reine? Estén tranquilas, no se preocupen, es la isla que Shin tuvo que ir por su paseo. Oh, entonces ¿en dónde está Shido? Probablemente en estas horas esté durmiendo, pero mañana ustedes pasarán por un largo entrenamiento junto con él. Ahora síganme ustedes. Dijo Reine, llevando las dos para su habitación privada. Y así todos lo que se queda es esperar por el siguiente día. Fin del capítulo. Este ha sido todo, espero que les haya gustado del capítulo corto, aún habrá continuaciones. Nos vemos en el siguiente video.